Prensa con Gustavo Alegret. El reconteo de votos en Florida y 2 estados más pone en evidencia otra vez al sistema electoral de Estados Unidos. Cómo las noticias falsas llevaron a la muerte a 2 hombres en México y qué se puede hacer para frenar este fenómeno. ¿Habrá acuerdo entre Londres y Bruselas de cara al Brexit? Y el legado de Stan Lee, la leyenda del cómic, que falleció a los 95 años. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar ES Windows. Nuestra mesa de trabajo, el análisis de las noticias que hoy lo vamos a desarrollar con Alex Segura, que es corresponsal de la agencia EFE aquí en Washington. Alex, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Club de Prensa. Y con Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano. Doctor Shifter, bienvenido. Un gusto, gracias. Un gentleman británico, decíamos, ¿verdad? En la pausa. No sé si tanto, pero bueno. Bueno, bienvenido a esta mesa de trabajo y a ustedes por acompañarnos en esta mañana de martes, en las que hemos conocido en las últimas horas esas informaciones que publican diversos medios de comunicación, entre ellos el Washington Post, que revelan que el presidente tendría en mente sustituir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. No es ninguna novedad que para el presidente Trump la velocidad con la que se aplican determinadas políticas migratorias no es la adecuada. Querría una implantación más rápida y que respondiese más a su voluntad, que en el fondo es la voluntad expresada en la campaña electoral, en su propuesta electoral. Alex, ¿la necesidad de cambiar a Nielsen estaría justificada? Es verdad que han habido diferencias entre Nielsen y Trump desde que ella llegó al cargo, y esto sumado a los problemas que ha tenido con los diferentes activistas que la han llegado a insultar en restaurantes, han ido a su casa a hacer protestas, puede ser que esté debilitando la posición de Nielsen y ella también, de cierto modo, haya decidido dar un pasito al lado, aunque veremos, aún no está confirmado, esperaremos a cómo se desarrolle. Bueno, yo creo que el presidente está en un momento de mucha frustración y yo creo que cuando está frustrado tiene que echar la culpa a otro. Eso es su manera de actuar. Y creo que Nielsen ya había bastante tensiones entre ellos. Yo creo que debido al hecho que la política, lo que quiere el presidente Trump, no está cumpliendo. Hay que agregar un factor que es importante, que ella, Nielsen, está muy cercana al jefe de gabinete, John Kelly, general John Kelly. Ella trabajó con él. Eso es un muy buen punto. Cuando él fue secretario. Entonces, y hay mucha especulación de qué va a pasar con John Kelly, que es obviamente muy importante en el equipo de Trump. Y él ha dicho en entrevistas que va a quedar hasta 2020, pero con esta Casa Blanca y con este presidente nunca se sabe. Entonces, él en el pasado ha defendido a Nielsen mucho cuando ha habido algunos desacuerdos entre ella y John Bolton. John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional. Asesor de seguridad, aparentemente, y Kelly la defendió. Entonces, eso está calentando mucho y no se sabe cómo va a pasar. Pero Kelly también es un aspecto, un factor importante en todo eso. Esta mañana leía que el presidente querría una política, un ritmo de aplicación de las políticas migratorias más rápido. Pero me pregunto si, viendo lo que está sucediendo, si el ritmo no es ya extremadamente rápido, o al menos así lo consideran algunos analistas y sobre todo grupos proinmigrantes. El presidente ganó las elecciones con un pilar fundamental en su proyecto político y es el de la mano dura contra la inmigración irregular, y algunos dicen que como consecuencia colateral también es con la inmigración en general. Recordemos las órdenes migratorias que limitaban el acceso de un número de países de mayoría musulmana a Estados Unidos, la decisión que acaba de tomar de limitar el tema del asilo. ¿Puede la Administración, y concretamente la Secretaría de Seguridad Nacional, adoptar políticas más rápidas, doctor Shifter? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Yo creo que ella tiene que funcionar dentro de ciertos parámetros. Ella maneja una burocracia grande.
y ella implementa las políticas del presidente. Y el presidente piensa, como era un empresario de edificios, de construcción y todo, que él dice y se cumple. Así funciona en el sector privado, así no funciona en el sector público. A él le cuesta mucho entender y comprender esto, y yo creo que ella está haciendo todo dentro de lo posible, pero ella tiene que funcionar dentro de una cierta institucionalidad que creo que Trump no respeta mucho, y creo que él está frustrado. Pero yo creo que ella está haciendo lo que pueda dentro de circunstancias muy difíciles. Sí, coincido con el doctor, lo explica perfectamente. Trump está acostumbrado a otro tipo de más rapidez en el sector privado, y claro, llega a la Casa Blanca, se tiene que ajustar a un cierto ritmo, a las leyes, ¿no? A las leyes, ¿verdad? Y él está teniendo problemas con ajustarse a este ritmo. Él se dirige a su base, que tiene ganas de, diríamos, sangre, ¿no? De que se decidan cosas en contra de la inmigración ilegal. Por eso, antes de las elecciones de medio mandato, decide enviar a tropas a la frontera, aunque la caravana migrante está a días de llegar a Ciudad de México. Si alguien se plantea caminar desde Ciudad de México hasta la frontera, se dará cuenta de que, primero, el trayecto no es nada fácil, y segundo, que la distancia es considerable. No estaría tan justificado el envío de las tropas como para detener una llegada de 4.000 o aproximadamente unos 4.000 migrantes a la frontera sur. Vamos a cambiar de asunto. En Estados Unidos, Florida y el sistema electoral vuelven a ser noticia. Lo fueron hace 18 años. Y ahora Florida particularmente lo vuelve a ser, y es el reconteo de votos. La ley dice que cuando hay una diferencia mínima entre dos candidatos es obligatorio un recuento de votos, como para certificar que el conteo y el resultado es el adecuado. Esto ha pasado en Florida, en la carrera para senador y para gobernador. Además, eran dos contiendas muy reñidas, no tanto por el conteo de votos, que también, sino por lo simbólico que significaban. Y también hay reconteos en Georgia. En Arizona, en las últimas horas hemos conocido ya el resultado, y es que la demócrata que optaba al puesto de Jeff Flake, ese senador que había sido crítico, senador republicano que había sido crítico con Trump, puso su renuncia o presentó su intención de no volver a presentarse, y las dos personas que concurrían, demócrata y republicana, ha ganado la demócrata, y por lo tanto cambia el sentido, el color de ese asiento de representación. ¿Qué nos dice lo que estamos viendo en Florida con la aparición de abogados, de presiones, de denuncias por parte del presidente, denuncias sin pruebas de que hay alteración electoral en ese sistema electoral de Florida, que es tan fundamental porque es uno de los estados clave para llegar a la Casa Blanca, Alex? Sí, el presidente Trump ya lo hizo en las presidenciales. No estaba contento con el voto popular, decía que había sido manipulado, ¿verdad? Y él no estaba cómodo con que Hillary Clinton hubiera ganado esa parte del voto, aunque, como sabemos, aquí en Estados Unidos al final se decide por otras cuestiones. En este caso es curioso apuntar que los dos condados que están en disputa, Broward y Palm Beach, son los mismos que hace 18 años. Son dos condados demócratas, pero que están habiendo ahí problemas con los recuentos, y como bien apuntas, Rick Scott, que quiere ser senador, está 0,18 puntos por encima, y el para gobernador Ron DeSantis un 0,40 por encima de Andrew Gillum, ¿no? Que era una de las esperanzas demócratas, ¿no? Por ser afroamericano, incluso un potencial candidato a las presidenciales, si hubiera salido esta contienda bien. Y bueno, Trump se siente atacado, quiere ganar esos asientos y esa gobernación, porque será muy importante de cara a las presidenciales. Sí, y además no cambiaría el resultado de esa elección, tanto de gobernador como de senador, no cambiaría particularmente en el tema de la Cámara Alta el resultado. Es decir, la Cámara Alta ya la tiene garantizada el control los republicanos. La diferencia es que los republicanos esperaban aumentar la ventaja sobre los demócratas, 51-49 es lo que hay hoy en ese Congreso, y están ahora 51-47 porque quedan dos por acabarse de definir. Una de ellas es la de Florida.
Sí, yo siempre es mejor tener más seguro, más ventaja posible, y en el Senado creo que eso es lo que quieren los republicanos. Y bueno, Florida es Florida, ese es un sentido, como dijiste muy bien, de déjà vu, de hace 18 años. Y yo creo que lo que hemos aprendido de lo que está pasando ahora es que toma tiempo para contar todos los votos. Es crucial en una democracia seria contar que todos los votos cuenten, que tienen un valor. Y muchos están mandados por correo, muchos están enviados por gente que vive afuera del estado. Y eso tiene su tiempo. Entonces, no se puede esperar que el día de la elección ya está definido todo. Algunos estados va a demorar y otros estados no. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender. Y el presidente Trump, como él está muy frustrado y él quiere cerrar el asunto y declarar Scott como ganador y DeSantis como ganador, realmente es una denuncia sin ninguna base ni justificación, que está haciendo que no hay ninguna evidencia que hubo fraude, que ahí está siguiendo los procedimientos normales en Florida. Otra cosa de Florida que es importante señalar, me parece que Florida, a pesar de todas sus características electorales, es un estado muy dividido. No es un estado, por sí, hay de todo en Florida, hay demócratas, republicanos, está 50-50, eso es lo que hemos visto elección tras elección. Entonces también es una reflexión un poco del país que está muy dividido, y yo creo que es un ejemplo que ilustra muy bien lo que está pasando en todos los Estados Unidos en general políticamente. ¿Qué creen que busca, Alex, el presidente cuando decías que esos dos condados, y te hacías referencia a esos dos condados, que además son de mayoría demócrata, habitualmente han sido de mayoría demócrata? Dijo Trump recientemente en un mensaje de Twitter que se está intentando cometer fraude y es una desgracia, pero no presentó pruebas. ¿Cuáles son las consecuencias de denuncias de este tipo sin pruebas que contribuyen a incrementar en mi opinión, la desconfianza en el sistema electoral, que roza, de acuerdo a una encuesta que veía esta mañana, el 22% de los estadounidenses? Sí, para mí es muy peligroso que el presidente del país denuncie a través de Twitter, a través de sus ruedas de prensa, de un posible fraude electoral. El propio Rick Scott ha presentado una demanda conforme hubo o ha habido fraude electoral, y de momento las autoridades han dicho que no, que no hay ninguna prueba que lo demuestre. Y claro, que el presidente mismo, desde su posición, esté insinuando, solo insinuar eso, es peligroso para la democracia de este país y para otros lugares que miran siempre a Estados Unidos, ¿no?, como un espejo, como un ejemplo de los valores democráticos. Para mí, muy peligroso, como otras tantas cuestiones. Sí, es otro ejemplo más. Y es curioso, es llamativo que oficiales republicanos en Florida han declarado que no ha habido fraude. Entonces, esto no es una cosa de demócratas y republicanos. Hay republicanos ahí que no ha habido fraude, que lo están manejando bien, y el presidente Trump no quiere respetar ese tipo de reglas, de ese procedimientos, de tiempo, el que ya tiene su resultado. Es su manera de actuar, su estilo, y ya estamos bastante acostumbrados. Entonces, eso encaja en un patrón que no es nuevo. Ustedes en el diálogo interamericano han analizado muchas veces los sistemas electorales con paneles de alto nivel. El diálogo interamericano es uno de los centros de pensamiento más relevantes de la capital estadounidense, sobre todo en cuanto a las políticas y el hacer de la región latinoamericana. El hecho de que se extienda la sombra de dudas sobre el sistema electoral, que es las reglas de juego que garantizan la democracia, si se puede decir así, nos acerca más, este Estados Unidos se acerca más a los modelos y las dudas que hay en el modelo latinoamericano, o a pesar de este tipo de denuncias sin fundamento del presidente Trump, aún el sistema estadounidense tiene bueno, yo creo que el sistema estadounidense está perdiendo mucha credibilidad y mucha autoridad sobre este tema. Como ustedes saben, hay muchas organizaciones en esta ciudad de Washington dedicados a trabajar y colaborar con otros gobiernos para mejorar sus sistemas electorales. Esto es algo, un asesoramiento, consejos y todo esto.
Eso es muy difícil tener autoridad y credibilidad cuando estamos viendo este tipo de cosas. Entonces yo creo que pierde fuerza y el resultado es que, bueno, cada país hace lo que quiere. Estados Unidos está haciendo lo que quiere y el presidente está denunciando sin ninguna base contra fraude. Entonces yo creo que no es un buen ejemplo y creo que podría tener consecuencias en otras partes, no para lo mejor. Si tuviera que pedirle que listase el país con un sistema electoral como más sólido de todo el continente, ¿pondría a Canadá en primer lugar? Bueno, Canadá está muy bien. Bueno, después de Canadá, ¿quién estaría en esa lista? ¿Se atreve a poner...? No, pero voy a insultar a alguien. Entonces... No, pues eso es lo que le estoy pidiendo. De acuerdo a su criterio, los sistemas más sólidos, que tienen más garantías y que han funcionado mejor, según su criterio, en las últimas décadas. Bueno, yo creo que el caso de Chile, el caso de Costa Rica, Uruguay, creo que los países que tienen en general lo mejor ranking de prácticas democráticas, y esto es algo muy ligado. Ahora, hay un dato que es importante. A pesar de todos los problemas en América Latina, creo que uno de los aspectos que han mejorado, y hay que reconocerlo, es sistemas electorales en muchos países. Ha habido pasos importantes, pero esto no ayuda en cuanto al contexto. Alex, ¿algún comentario antes de hacer la pausa? Es interesante ver cómo si otros países están desarrollando en vías democráticas y que aquí la primera potencia mundial, que tanto nos gusta decir, Estados Unidos, esté dando pasos atrás a un ritmo que no es favorable, Son las opiniones de nuestra mesa de trabajo hoy en nuestro club de prensa, con Alex Segura de la agencia EFE y con el presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter. Hacemos una pausa, al volver abordamos otras cuestiones de la actualidad que hoy hemos conocido en las noticias que van tan rápido que a veces parece que pasen semanas cada vez que ponemos temas nuevos y los anteriores ya nos quedan viejos. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Estamos en nuestra mesa de trabajo hoy martes con Michael Shifter del Diálogo Interamericano y con Alex Segura de la agencia EFE. Esta mañana, hace escasos minutos, cuando comenzábamos el programa, se conocía que la cadena de noticias de Estados Unidos, CNN, ha decidido presentar una demanda contra el presidente y la administración, particularmente contra la Casa Blanca. ¿El por qué? La semana pasada saben ustedes que se produjo ese rifirrafe entre el presidente y el responsable del buró frente a la Casa Blanca de esta cadena, Jim Acosta. Jim Acosta tomó la palabra en una rueda de prensa para preguntarle al presidente sobre la famosa caravana de migrantes y si estaba utilizando a esa caravana para demonizar a la inmigración en general, ya que antes hablábamos de inmigración. La respuesta de la Casa Blanca fue en aquel momento que las personas que se dedicaban a entregar el micrófono le intentaron retirar el micrófono al periodista y el periodista con la mano intentó proteger ese micrófono y ahí hay una disputa de si Jim Acosta agredió a la persona que estaba realizando esas funciones o tenía todo su derecho a continuar con su pregunta. Se han divulgado diversos vídeos, entre ellos uno por parte de la secretaria de prensa, Sarah Sanders, en las que en ese vídeo se ve el momento del forcejeo que da argumentos a unos y a otros. La Casa Blanca esa misma noche decidió retirarle la credencial de prensa a Jim Acosta y una semana después, Dr. Shifter, conocemos que ahora la CNN denuncia a la Casa Blanca por esa decisión. Bueno, ese es el bienvenido al mundo de Trump. Así funciona. Él ha tenido... es una cosa paradójica, ¿no? Porque por un lado, él ha tenido una relación muy tensa y muy agresiva frente a la prensa, dice que es el enemigo del pueblo, pero por otro lado habla por 90 minutos y tiene, ¿no? Está ahí, tiene mucho, la prensa tiene mucho acceso a él. O sea, él está muy, y dice lo que quiere, lo da la gana, no se cuida mucho. Trump no tiene esa fama. Pero ese es otro caso más. Si está de acuerdo o no con Jim Acosta, eso es secundario. Lo importante es quitar credencial de un periodista así. Creo que no se justifica y ahora hay la reacción. Y esto es algo que Trump aprovecha, le gusta eso, porque se enfrenta con
CNN se enfrenta con los medios de comunicación, que su base, la gente que está con Trump, no tiene ninguna confianza. Y dice que es fake news, y dice que es cosas inventadas y todo eso. Entonces, como Trump está, ahora él es el víctima. Le encanta ser el víctima. Toda su campaña ha sido víctima contra este establishment, estos elites, China, todo eso. Él siempre es el víctima. A pesar de que es presidente, es el hombre más poderoso en el mundo, él es víctima. Y ahora, nuevamente, es víctima de CNN, de estos medios tan poderosos. Entonces, para él, yo creo que él, no creo que él disgusta mucho esa acción por CNN. Sí, no, claro, seguro. Lo que es curioso, ahora que le escuchaba, es lo de decir que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo. En Estados Unidos hay un sistema de balance, de check and balance, sí, que dicen en inglés, que hace que los poderes presidenciales estén bastante limitados. Otra cosa es que la decisión de un presidente pueda tener consecuencias globales en un país como la primera potencia, ¿no? Sí, pero hoy en día yo creo que está un poquito sobrevalorado el decir que el presidente de Estados Unidos es el más poderoso del mundo, porque si lo fuera, Trump habría hecho una cantidad de cosas inimaginables o imaginables, si quieren decirlo así, pero que precisamente por ese control y esa legislación que hay, no tiene tantas posibilidades de tomar decisiones. Bueno, yo creo que ha hecho bastante. Yo creo que ha hecho bastante, ¿no? Depende de lo que eran expectativas, pero yo creo que ha salido de acuerdos, ha salido de París, ha salido de TPP, ha hecho mucha decisión de él. Él ha hecho muchas cosas. Tiene poder el presidente. Sí, yo coincido en cierta manera, ¿no? El presidente de Estados Unidos sigue siendo una figura con muchísimo poder. Me cuesta pensar qué persona en el mundo actual tiene más poder que Donald Trump. Pero yo, volviendo al punto del enfrentamiento entre Jim Acosta y el presidente, a mí me parece reprobable que la Casa Blanca quite la acreditación, la credencial al periodista, pero también la actitud del periodista. Yo, hablando como periodista, también la actitud de Jim Acosta en ese momento, aunque para mí no hay agresión, para mí no hay agresión, el vídeo está manipulado, se exagera el golpe en el brazo, pero la actitud de seguir preguntando, de cuando te quieren quitar el micrófono, apartarte, solo estos gestos, para mí, no tienen cabida en la Casa Blanca. Dicho esto... ¿Pero no tienen cabida por parte del periodista, que se resiste a entregar el micrófono, o por parte de un intern que vaya e intente quitarle el micrófono a un periodista que tiene el uso de la palabra? Yo creo que la asistenta en ese momento está siguiendo órdenes y está en una situación incomodísima. Se ve como cuando le intenta quitar, luego se agacha porque no sabe qué hacer. Para mí la becaria o la intern no tienen nada que ver. Y sí que creo, igual es una opinión poco popular, que en ese momento el compañero Jim Acosta debe ceder el micrófono y el turno de palabra que ya ha tenido, pues en ese momento se ha acabado. Nuevos temas, otras cuestiones de la actualidad, pero seguro que de CNN y de la relación de Trump con los medios los vamos a volver a tratar en esta mesa de trabajo que forman parte, como decía Michael Shifter, de la presidencia de Donald Trump. Un Donald Trump que entre su haber, siempre lo dice, está el de haber detenido la amenaza de Corea del Norte y haber abierto conversaciones con el líder, disculpen, Kim Jong-un. ¿Qué hemos sabido en las últimas horas que vuelve a ser noticia? El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS, aquí en Washington, utilizando satélites comerciales, ha podido demostrar que en Corea del Norte al menos hay una veintena de bases de almacenamiento de misiles en ese país que se habrían mantenido en secreto. Esto se ha conocido ahora cuando, por ejemplo, la semana pasada, una reunión de alto nivel entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se tenía que realizar en Nueva York y fue cancelada sin justificación alguna, simplemente pospusieron. Y esto se produce tras esa famosa cumbre en la que Donald Trump y Kim Jong-un se encontraron, se dieron la mano y se comprometieron a avanzar en el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Me hacía recordar, cuando leí esta noticia, doctor Shifter, la advertencia que el presidente saliente Barack Obama le dejó a Donald Trump cuando salió. Cuidado con Corea del Norte, es la gran o la principal amenaza que hoy tiene Estados Unidos. Es un jugador al que Trump le ha dado demasiada confianza
demasiado espacio en esa negociación y que con cosas como esta se demuestra que Obama tenía razón? Bueno, yo no creo que Trump hizo caso a Obama. Ha hecho todo lo contrario a lo que ha dicho y lo que ha hecho Barack Obama en su presidencia. Sí, a pesar del gran amor, según él, que siente por Kim Jong-un, y a pesar de las cartas muy bonitas que han intercambiado los dos mandatarios, Corea del Norte sigue siendo Corea del Norte. Y la cumbre no resultó en nada, digamos, concreto, nada seguro en cuanto a desnuclearizar Corea del Norte. No ha definido en qué consiste esto. Entonces, yo creo que lo que han descubierto y lo que está saliendo en los estudios no es sorprendente. El sorprendente hubiera sido si realmente Corea del Norte hubiera hecho algo muy, muy serio. Y como Trump le gusta el show, le gusta un poco el espectáculo y decir, bueno, todo está bien porque todo es personal con él. Si él lleve bien con el mandatario, eso quiere decir que el mandatario está haciendo lo que él quiere. Y no él confía en los datos, en las pruebas, en la evidencia. Entonces es muy importante que hay centros de análisis serios que están haciendo este tipo de investigaciones, han descubierto cosas para mostrar justamente de lo que dice el presidente no exactamente coincide con la relación en el terreno. Y eso permite que otros actores en Estados Unidos, en el Congreso y otros actores influyentes pueden utilizar eso para tratar de ver cómo se puede avanzar en este tema tan peligroso, y Barack Obama tenía razón. Pensaba en las voces que defienden al presidente Trump, y uno de los argumentos que siempre ponen sobre la mesa es que el presidente Trump dio un paso que fue fundamental, y es para rebajar la tensión que había entre los dos países. Es decir, que la cumbre per se sí fue un éxito. Fue un éxito porque abre vías de comunicación, y la diplomacia es, entendemos, la única vía para solucionar conflictos internacionales. Si no, nos retrotraemos a épocas en las que por pequeñas cosas la decisión inmediata era un conflicto militar. Es decir, el crédito a Trump de haber convocado y haber conseguido esa cumbre, ¿hay que dárselo? Bueno, yo creo que todo el mundo que yo conozco, pues, he escuchado, reconoce que es importante hablar, pero hay esos diálogos, estas conversaciones, esas cumbres tienen que estar acompañadas por una estrategia clara de cómo se puede bajar justamente el peligro que existe en Corea del Norte. Entonces hay que evaluar, de repente las fotos eran muy bien y todo esto, pero esto solamente es un paso, es un inicio, no soluciona nada. Tienen siempre una agenda previa que trabajan los analistas de ambos lados preparado, para que cuando lleguen simplemente se hacen la foto, no se decide en la cumbre. Sí, no está preparado para nada antes, entonces no hay estrategia muy clara de cómo resolver este peligro, este tema. Bueno, la estrategia era la cumbre. Bueno, pero eso no soluciona nada. Sí, para mí la relación entre Trump y Kim Jong-un da para un guión de película de Hollywood, ¿no? De tira y afloja, de hombre cohete, le ha llamado gordo. Sí, los insultos previos fueron... Claro, partimos de unos insultos que nadie se podría imaginar Pero no solo insultos, amenazas, ¿no? Recuerdo la amenaza de que si usted tiene armas nucleares, las mías son más grandes. Sí. Eso es. Y claro, esto pues, digamos, esta noticia que conocemos hoy abre otro capítulo en esta serie, que me gustaría llamar, ahora que están tan de moda las series, pues otro episodio, ¿no? Otra temporada quizás. Estamos ya expectantes de que nos llegue la alarma de Twitter, de Trump ha dicho que me ha mentido Kim Jong-un o que esto es fake news, ¿no? No sabemos por dónde va a salir, pero sí que es verdad que esta relación no encaja con ninguna de las bases que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Es sorprendente desde la cumbre hasta los insultos previos, las cartitas casi de amor, que se enviaron. Entonces, vamos a ver la respuesta de Trump. Seguro que da alguna en las próximas horas. Sí, es el siguiente capítulo por donde puede salir. Lo que sí sabemos es que está Mike Pompeo en una gira asiática, se ha reunido hoy en Japón con Shinzo Abe,
y tiene previsto participar en diversas cumbres y reuniones bilaterales, y uno de los temas fundamentales seguro va a ser ese. La información que contiene o que maneja la inteligencia estadounidense la desconocemos. Lo que sí sabemos es lo que ha publicado este centro de pensamiento y de análisis aquí en la capital, que pues hace pues sonar las alarmas de cómo están cumpliendo, al menos la parte norcoreana, ese principio de acuerdo de avanzar en un proceso de desnuclearización. Vamos a cerrar este bloque con una noticia que nos llegaba en las últimas horas, y es lo de las noticias falsas. En México se ha producido un lamentable suceso, y es que en un pequeño pueblo de México circuló el rumor a través de las redes sociales y particularmente de la red WhatsApp de que dos individuos habían cometido el secuestro de menores, y la policía detuvo a dos individuos coincidencialmente con la extensión de ese rumor. Cuando la camioneta de la policía con esos dos individuos llegó a la comisaría, allí ya había gente que reaccionaba a ese mensaje que le había llegado por redes sociales, y de nada sirvió las explicaciones de la policía diciéndole a la turba que, oigan, no tienen nada que ver estas dos personas, porque decidieron quemarlos vivos, lo cual luego, sin ningún tipo de juicio, lo cual luego se demostró falso, pero la población se disolvió y la influencia de las redes sociales y el enojo popular pudo más que un debido proceso. Alex, las redes sociales, como siempre, hablando de noticias falsas, vuelven a llamarnos la atención para decirnos que hay que ponerle el filtro de lo que vemos y leemos. Eso es, sí. Nosotros como periodistas en las facultades, una de las primeras cosas que aprendes es a filtrar, ¿no? A encontrar la fuente, quién está diciendo esto, por qué, ¿no? En estas noticias que circulan como cadenas, es imposible llegar a, ¿no? Son mensajes encriptados, es imposible llegar a la fuente primaria. Entonces, claro, esto es muy peligroso, y además no es la primera vez que ocurre. Ha pasado en India, en Sri Lanka, en Colombia, de hecho, en Bogotá pasó en octubre, también secuestros de niños, tráfico de órganos, y la gente se toma la justicia por su mano, y estamos viendo estos episodios que dan mucho miedo, dan mucho miedo. Profesor. Sí, no, es muy trágico leyendo esto ya, pero yo no creo que lamentablemente vamos a ver más casos de esto hasta que realmente hay una manera, una política para filtrar esto y supervisar estas cosas que de fake news, que no es fácil hacer, pero tiene que hacer eso, porque este tipo de historias se van a aumentar en el futuro. Porque todo el mundo tiene acceso a eso. ¿Qué responsabilidad tienen aquí los políticos? No quiero poner el ejemplo otra vez del presidente Trump, como decían ustedes antes, ¿no? Pero, por ejemplo, la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil estuvo fundamentada como un gran canal de comunicación con su base electoral, las redes sociales, con Facebook. De hecho, las primeras declaraciones que dio después de haber sido elegido presidente o ser presidente electo fue a través de Facebook, si no estoy mal. Y gran parte de su comunicación fue a través de WhatsApp, de redes de WhatsApp. Lógicamente, una cosa es difundir programas, difundir estrategia, difundir mensaje, y la otra, contribuir a desacreditar al contrario. Y como que lo pones en el mismo nivel, la gente tiene muchas dificultades para saber exactamente qué es cierto y qué es oficial y qué contribuye a, con un meme, con una imagen retocada, a desacreditar al contrario. Las consecuencias de este tipo de difusión de noticias falsas, en el fondo lo que acaban dañando, no sé si coincidirías, es en la democracia, en la credibilidad de las instituciones. Bueno, yo creo que por ese motivo, el hecho que los políticos están desacreditados, que están criticados en países como Brasil, como Estados Unidos y México ahora también, eso abre mucho espacio para cualquiera tomar esto y noticias y entonces, y también los políticos lo utilizan, lo aprovechan. Bolsonaro, como era un outsider en Brasil, no tenía el acceso a medios tradicionales.
Entonces, él fue lógico que para ganar apoyo a fuerza, él iba a utilizar al máximo esas redes sociales, WhatsApp y todo esto, y yo creo que estos fueron claves para su triunfo. Entonces, yo creo que aumenta esto en medida que tiene instituciones políticos bastante débiles, bastante desacreditados por la gente, y entonces esto, cualquier cosa puede pasar y cualquier persona puede mandar un WhatsApp y difundir información falsa. Para mí aquí hay dos puntos, ¿no? El número uno, irresponsabilidad total de los políticos que usan estas plataformas para difundir noticias falsas, aunque no es nuevo, antiguamente se podía filtrar alguna noticia de tu rival a los medios de comunicación, a los periódicos, etcétera, pero no tenía el mismo alcance. Y el segundo punto sería... Bueno, no tenía el mismo alcance, ya te dejo para el segundo punto, pero no tenía el mismo alcance, pero probablemente esa filtración pasaba por el criterio de un periodista, que si bien podía ser cierta, si bien podía hacer daño al rival contrario, el periodista se aseguraba de que la información era cierta. Ahora no sabemos qué es cierto y qué no. Eso es cierto, sí. Y el segundo punto al que me quería referir era el papel de las tecnológicas que juegan en esta nueva tendencia, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, WhatsApp ha limitado el reenvío de cadenas. Por ejemplo, en India, que ha habido tantísimos altercados por culpa de esto, hoy en día solo puedes reenviar a 5 contactos una de estas cadenas. Y si no estoy equivocado, aquí y en otros países puedes reenviar hasta 20 personas. Con estas estrategias, bueno, intentan limitar el alcance de ya sea noticias falsas o otros mensajes, y creo que por ahí se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar. Facebook ha hecho también muchísimo trabajo, o por lo menos queremos pensar que está haciendo mucho trabajo para evitar la difusión de noticias falsas, pero es complicado. La red es infinita y cualquier persona puede publicar cualquier cosa en cualquier momento. Sí, no sé si a vosotros os pasa, pero yo tengo una gran queja con WhatsApp, y es que tanto periodistas y políticos que tengo en mi agenda, y que ellos tienen mi teléfono, yo el suyo, aprovechan WhatsApp para difundir sus columnas de opinión que publican en los medios, entonces la distribuyen por WhatsApp y te llegan la publicidad, que yo la catalogo directamente como spam, para que el periodista, colega, pues promocione su columna y de tal manera que gane seguidores, y el político de turno, no solo para publicitar sus columnas, para publicitar sus mensajes de Twitter, que entres en el Twitter y le hagas retweet, de tal manera que al final acaba siendo inundado. Una constante cascada de mensajes y de interacción con gente que dices, oiga, déjeme trabajar. Y recuerdo, y con esto vamos a la pausa, que le pedí a un periodista que por favor dejase de inundarme, y como que se medio enojó, colega, y como se enojó, y digo, pero ¿por qué tengo que estar yo recibiendo tus mensajes de que tú has publicado una columna? Como si yo te invitase cada día a ver mis programas de televisión. Bueno, seguro que ustedes también tienen anécdotas de este tipo, o cadenas, aunque sean familiares, de gente que os envía cosas y que no acaban de ser de vuestro agrado. Hacemos una pausa en este punto del programa para regresar con nuevos temas. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo con Alex Segura de la agencia EFE y con Michael Shifter del Diálogo Interamericano. Si hablamos de Europa, tenemos que hablar de Brexit. El Brexit es esa combinación de palabras que en inglés gusta tanto de crear, y es Britain Exit, la salida de Inglaterra o del Reino Unido de la Unión Europea, tras ese, iba a decir desafortunado, no sé si desafortunado porque le dio la palabra al pueblo, pero en cualquier caso, ese referéndum que terminó con el visto bueno de los británicos por una mayoría muy justa, muy ajustada, a salir de la Unión Europea. Desde entonces cayó el gobierno. Theresa May está al frente de unas difíciles negociaciones del Reino Unido para salir de la Unión Europea. Tiene que haber un acuerdo entre la Unión Europea, los 27 socios, y el Reino Unido para acordar ese proceso de salida y garantizar la continuidad.
lo que se esperaría del mundo desarrollado. En cualquier caso, en las últimas horas parece que se ha acelerado la negociación. Estaba en momentos difíciles, parece que va a haber un Brexit menos traumático para los intereses económicos, puede ser más gradual, que no afecte tanto a la economía, que en el fondo acaba afectando a los ciudadanos, y a cambio habría un compromiso por parte del Reino Unido de comprometerse con los estándares europeos. Esto, Alex, hoy tendría su ratificación en esa reunión que se está produciendo y ¿podríamos interpretarlo como una victoria para Theresa May? Está por ver si se alcanza definitivamente este principio de acuerdo. Hay ministros que ya se ha filtrado por la prensa que no estarían viendo con buenos ojos que Theresa May esté accediendo a tantas peticiones de la Unión Europea, ¿no? Y de hecho, minutos antes de que entráramos, la Comisión Europea publicó un plan de contingencia por si acaso no hay acuerdo. Es decir, un plan que trace las líneas en el supuesto de que no se llegue a un acuerdo, ¿no? Y entre otras cláusulas que están en este plan, se está hablando de dejar a los británicos que circulen sin visado por la Unión Europea, ¿no? Es uno de los primeros que los medios han ido destacando. Está por ver, porque es verdad que los críticos, los euroscépticos, están viendo estas negociaciones como están viendo a la primera ministra demasiado blanda con los otros países, Los ¿no? euroscépticos británicos. Exacto. Claro, a mí me parece que también para los euroescépticos europeos o del resto del continente, esto también es una oportunidad para decir precisamente todo lo contrario. Y no sé si coincidiría, doctor Shifter, en que se convierte en un ejemplo. Si Theresa May gana mucho en estas negociaciones, para decirlo bien, no es tan complicado, no es tan duro para un país salir del proyecto común. Y, por ejemplo, con el resurgimiento de determinados populismos o nacionalismos en Italia o en Francia, esto puede ser también un casus belli, un ejemplo para continuar esa batalla en contra del proyecto europeo. Sí, pero como dijo Alex, está por verse qué va a pasar y yo creo que ha vuelto mucho más complicado en realidad que la gente pensaron cuando votaron esto y yo creo que Theresa May está en una situación muy difícil políticamente y creo que tiene críticas por ambos lados, ¿no es cierto? Entonces no sé cómo va a resultar esto y ese puede ser un ejemplo, pero también dado las tendencias políticas en Europa para los extremos que se ven en muchos países de la región, creo que tampoco no es tan difícil llegar a fórmulas consensuadas y acordadas por distintos sectores. Entonces no estoy seguro si esto realmente va a terminar siendo un gran modelo para otros países. El 29 de marzo del próximo año es la fecha clave, la fecha límite. Entonces ahí ya sabremos seguro si ha habido acuerdo o no y cuáles son las circunstancias con las que el Reino Unido finalmente enfrenta ese proceso de salida. Exacto. Sí. Y bueno, veremos, ¿no? Como bien dice Michael, es una situación tan inaudita y complicada, ¿no? Que hay tantísimos factores que Theresa May tiene mucho trabajo por hacer. ¿A la Unión Europea le interesa una salida cómoda para el Reino Unido? En mi opinión, sí. El Reino Unido al final es una potencia, una de las potencias de Europa a nivel económico, a nivel incluso diríamos social, de valores, ¿no? Entonces no interesa que el Reino Unido sea totalmente desplazado. Ya están suficientemente desplazados geográficamente, ¿no? Que son una isla y siempre se han sentido un poquito ahí, apartados. Pero para mí, no, la Unión Europea tiene que intentar suavizar, que es lo que está tratando de hacer. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que quiere algo más, digamos... Pero el hecho de que sea una salida suave, una salida cómoda para May, ¿no crea también el ejemplo, como decíamos antes, para otros, de decir, no hay para tanto salir, es una opción? Por eso, yo creo que hay que poner todo eso en un contexto
político más amplio de polarización, de resentimiento, de gente que va a pensar que, bueno, votaron por Brexit, pero no pasó nada, o sea, reclamando que no era tan suficiente, demasiado blando, demasiado suave, Theresa May, y eso genera problemas también políticos. Y esto se está produciendo en el contexto en el que hoy la canciller alemana Angela Merkel participa en Estrasburgo en el Parlamento Europeo, donde pronunciará un discurso sobre el futuro de Europa. Saben que Merkel es una de las líderes del proyecto europeo, de su idea, de su defensa, y ha anunciado que no se va a presentar ni como canciller ni como líder de su partido. Entonces, a partir del 2021 abandona, pero tiene un plan de reformas profundas de la Unión Europea, del proyecto europeo, para revivirlo y dejarlo encauzado antes de abandonar su cargo. Hacemos una última pausa en este Club de Prensa de hoy. Al volver hablamos de los cómics. No se lo pierdan. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Recta final en nuestro Club de Prensa de hoy. Ha muerto Stanley Martin Lieber. Stan Lee era más conocido en el mundo de Hollywood y particularmente en el mundo de los cómics. Marvel popularizó las creaciones de este creador de series, tenía 95 años, de figuras tan relevantes, tan impactantes, que han marcado tanto las generaciones de nuestra época, como Spider-Man, Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, y que probablemente se popularizaron mucho más con la llegada de grandes producciones al mundo del cine. En las últimas horas, en Hollywood, los artistas, los actores y actrices que protagonizaron esas grandes películas que han sido ciertamente taquilleras, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, le rendían un homenaje a esta figura, y que hace unos años escribió un artículo en el que alertaba del peligro del racismo y de la xenofobia, un artículo que hoy cobra de nuevo toda su vigencia. ¿A usted le gustaban los cómics? ¿Le gustan los cómics, bastante, doctor? Bastante, sí. ¿Cuál de Tenía ellos? que distraerme de la realidad. Pues es muy difícil, porque tiene muchas cosas. Usted Sí, claro. No, era un tipo un genio, creo, ¿no? Que ha dejado un legado enorme que va a durar muchos años, y creo que tiene un nivel de creatividad y capacidad de contar historias, creo que no tenía otros parecidos como él. Y una de las cosas que leía que lo han hecho diferente es que en sus creaciones las figuras de estos superhéroes las creaba, las introducía en su narrativa con dudas, haciéndolos un poquito más humanos. No eran todopoderosos que sabían exactamente siempre qué tenían que hacer, como antes de sus creaciones, y que eso hizo que esas figuras fueran más próximas para el gran público. Exacto, sí, la humanización, ¿no?, de estos héroes fue lo que le dio el éxito, y él lo reconoció y así lo explicaba. Este mito, ¿no?, este mito de los cómics tiene una historia interesante, porque él lo que realmente quería, su sueño, era ser un gran novelista aquí en Estados Unidos, ¿no? Y a raíz de su tío acabó entrando en esta empresa Marvel, ¿no?, Marvel Comics, y acabó, bueno, a los 39 años, fue cuando publicó por primera vez un cómic que ha tenido tanto impacto, ¿no?, una figura como Los Cuatro Fantásticos, que está en la memoria de todos nosotros, aquí y en todo el mundo. Y por eso es interesante, ¿no?, ver cómo de una coincidencia, una circunstancia familiar incluso, ¿no?, de la vida te lleva a, bueno, voy a probar a hacer esto, y acaba siendo una leyenda, ¿no?, una leyenda como él fue. Me quedan medio minuto. ¿Con quién se quedan de sus creadores? ¿Cuál es la figura que escogen? Spider-Man. ¿Spider-Man? Claro. ¿También? Me lo robó, sí. ¿También Spider-Man? Desde pequeño yo disfraces, de todo. Sí, como tenemos la misma edad, yo creo que... Claro. Yo al ser más joven que ustedes me quedo con Hulk. Me gusta más. Dejamos nuestra mesa de trabajo hoy con este recuerdo a esa figura que ha marcado tantos momentos
talentos en las generaciones presentes con sus creaciones en el mundo del cómic, gracias a Marvel también. Un abrazo fuerte allí donde esté a Stan Lee. Aquí terminamos nuestra mesa de trabajo con Alex Segura hoy y con Michael Shifter. Gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana.